Estaba comiendo fideos baratos sola en la mesa de la cocina cuando vi las fotos de la glamurosa cena del 60 cumpleaños de mi suegra, con las copas de champán alzadas, la familia sonriendo, mi silla misteriosamente vacía. Y antes de que pudiera tragarme el orgullo, mi marido me llamó con voz fría y apresurada, diciéndome que transfiriera 3.500 euros inmediatamente para pagar la fiesta porque su tarjeta tenía problemas. Como si yo no fuera más que una cartera de repuesto. En ese momento me di cuenta de que no solo me habían excluido de una celebración, sino que me habían borrado cuidadosamente de una familia que me sonreía a la cara mientras conspiraba a mis espaldas. Y lo que más me dolió fue el rumor que había ignorado durante meses sobre la intimación de mi marido con una compañera de trabajo que casualmente había asistido a la fiesta. Pero se olvidaron de una cosa: la casa, los ahorros e incluso esa reserva en el restaurante estaban ligados a secretos que solo yo entendía. Y mientras brindaban por mi humillación, yo ya estaba planeando la llamada que convertiría sus risas en asombro. Crecí creyendo que el matrimonio significaba seguridad y lealtad, pero la noche en que mi suegra brindó por la unidad familiar sin invitarme, comprendí que nunca fui realmente parte de la suya. Mi esposo Daniel había estado distante durante meses, escondiendo su teléfono y susurrando a altas horas de la noche, pero yo seguía confiando en él porque eso es lo que hacen las buenas esposas. Cuando me pidió que enviara 3.500 euros para salvar la fiesta de cumpleaños de su madre, algo dentro de mí finalmente se rompió. Recordé las alertas bancarias que guardé en secreto y los mensajes de una mujer llamada Clara agradeciéndole por lo de anoche. Pensaban que era ciega, débil, fácil de controlar, pero nunca supieron que había transferido discretamente los documentos de la propiedad a mi nombre semanas atrás. Mientras celebraban la traición, preparé pruebas que expondrían cada mentira y cambiarían nuestras vidas para siempre antes de que se dieran cuenta de quién era realmente. Durante todo este tiempo, los había visto tratarme como a una extraña en mi propio matrimonio. Escuchando en silencio en las cenas familiares, mientras mi suegra elogiaba el trabajo duro de Daniel, ignoraba el hecho de que yo pagaba la mayoría de las facturas. Y cada vez que el nombre de Clara aparecía en su teléfono, sonreía de una manera que ya no me sonreía a mí. Esa noche, después de contarles que había transferido los papeles de la propiedad a mi nombre, abrí mi portátil y revisé todo lo que había estado recopilando durante meses. Capturas de pantalla de transferencias que él hizo a Clara, facturas de hotel que él decía que eran viajes de negocios, mensajes de voz donde ella se reía de lo fácil que era engañar a la esposa. Y mis manos temblaron no de miedo sino de claridad porque la verdad finalmente se sintió más pesada que mi amor por él. Transferí los 3.500 euros como exigió, pero añadí una nota en la descripción que decía préstamo reconocido, sabiendo muy bien que la notificación del banco se convertiría en evidencia de manipulación financiera más tarde. Luego llamé a nuestro abogado, el mismo en quien Daniel confiaba, y programé una reunión por la mañana sin decírselo a nadie, mientras terminaban el postre en el restaurante, creyendo que yo estaba sentada en casa llorando por fideos. Ya imprimía documentos que probaban que él había usado fondos conjuntos para su aventura y que su madre lo sabía, porque un mensaje claramente mostraba que ella prometía manejarme si las cosas se ponían feas. Y esa traición quemaba más profundo que cualquier insulto. A la mañana siguiente, Daniel regresó a casa haciéndose el cansado y molesto, fingiendo que la fiesta había sido aburrida, besándome la frente como si nada hubiera cambiado. Pero noté un perfume en su cuello que no era mío. Y en lugar de confrontarlo, le pedí con calma que me acompañara al banco para arreglar el problema con la tarjeta que había mencionado, y él aceptó sin dudarlo, pensando que yo seguía siendo obediente, que seguía ciega. Cuando llegamos, el gerente me saludó por mi nombre y me entregó la confirmación de que la propiedad, la cuenta de ahorros y la cartera de inversiones habían sido reasignadas legalmente bajo mi control debido a retiros sospechosos que había reportado semanas antes, y el rostro de Daniel palideció al darse cuenta de que no le quedaba acceso. Lo miré y por primera vez no sentí angustia, solo justicia, y entonces le dije que sabía de Clara, de las noches de hotel, de la implicación de su madre, y que ya había solicitado la separación antes de enviar el dinero para la fiesta. Se le quebró la voz al intentar culpar al estrés y a los malentendidos. Pero le puse capturas de pantalla impresas delante y vi cómo la negación se convertía en pánico. Lo que aún no sabía era el giro final, que los 3.500 euros que me obligó a enviar habían provocado una auditoría oficial por su conexión con transferencias ocultas anteriores.
lo que significaba que su aventura ya no era solo una traición emocional, sino un fraude financiero. Y mientras permanecíamos allí en silencio, comprendí que la celebración destinada a humillarme se había convertido en el primer paso para exponerlos a todos. Y que esta vez yo ya no era la esposa excluida, sino la autora del final que nunca esperaron. Se quedó paralizado dentro del banco mientras yo firmaba con calma los formularios de autorización final. Y en ese momento de silencio me di cuenta de que el poder había cambiado por completo porque, por primera vez, Daniel era el inseguro y expuesto. Él trató de llevarme aparte, susurrando que podíamos arreglar esto en privado, que los escándalos destruirían a ambas familias. Pero le recordé que no había protegido nuestra privacidad cuando eligió habitaciones de hotel y cenas secretas por encima de la honestidad. Salí del banco sin esperarlo y conduje directamente a la casa de mi suegra, donde las decoraciones sobrantes de su glamoroso cumpleaños aún colgaban en la entrada. Globos brillantes ahora medio desinflados como el orgullo que lució la noche anterior. Y cuando abrió la puerta, su sonrisa confiada se desvaneció tan pronto como vio el sobre en mi mano. Entré sin pedir permiso y coloqué los extractos bancarios impresos, las capturas de pantalla y el aviso de separación legal en su mesa del comedor, donde una vez les dijo a sus familiares que tenía suerte de casarme con su hijo. Y vi sus dedos temblar mientras leía su propio mensaje, prometiendo silenciarme si era necesario. Intentó acusarme de malinterpretar el apoyo amistoso, pero presioné play en una grabación de voz guardada, donde Clara le agradecía abiertamente por organizar el plan de asientos en el restaurante para que nunca sospechara nada. Y el silencio se tragó la habitación. Daniel llegó minutos después, desesperado y enojado. Pero cuando se dio cuenta de que ya había programado una reunión con un investigador sobre las transferencias sospechosas, su enojo se convirtió en miedo porque la auditoría relacionó los gastos de la fiesta con cuentas que él había ocultado de mí y de las autoridades fiscales. Finalmente les dije la verdad que había guardado, que semanas atrás descubrí que estaba embarazada y había planeado sorprender a Daniel en la cena de cumpleaños de su madre. Pero en cambio descubrí su traición y que la pérdida de confianza dolía más que cualquier aventura. Sus rostros revelaron un shock genuino porque entendieron que lo que destruyeron no fue solo un matrimonio sino un futuro que nunca reclamarían. Les expliqué que continuaría con la separación y buscaría una transparencia financiera total. Pero también dejé en claro que no buscaba venganza solo por dinero sino por dignidad, y que cualquier intento de amenazarme o manipularme solo fortalecería mi caso. Mientras caminaba hacia la puerta, mi suegra susurró que la familia debe perdonar los errores, pero me giré y respondí con calma que la familia no organiza humillaciones ni protege a los cónyuges infieles. Y esto no fue un error, sino una decisión que ambos tomaron. Más tarde esa noche, Daniel llamó repetidamente rogando por otra oportunidad, prometiendo terminar todo con Clara. Sin embargo, el investigador ya había confirmado que Clara no era solo una compañera de trabajo, sino que también estaba involucrada en la redirección de fondos a través de la empresa de su hermano, transformando su romance secreto en un esquema documentado. Sentada sola de nuevo en la mesa de mi cocina, preparé copias legales y sentí una extraña paz porque los fideos que una vez comí en humillación ahora eran un recordatorio de la noche que me elegí. Y el giro que ninguno de ellos esperaba era que no me estaba derrumbando, sino construyendo una vida más fuerte, donde la traición ya no decidiría mi valor. Y cuando envié el correo electrónico final a mi abogado, comprendí que la justicia ya no era una esperanza sino una realidad que se desarrollaba paso a paso. A la mañana siguiente, la casa se sentía diferente. No vacía sino honesta, como si las paredes finalmente supieran la verdad. Y me desperté antes del amanecer para encontrarme con mi abogado nuevamente porque el investigador había descubierto detalles más profundos que ni siquiera yo había esperado. Las transferencias ocultas eran solo una parte de la historia, ya que Daniel y Clara habían planeado mudarse al extranjero usando fondos tomados de nuestras inversiones conjuntas. Y su madre había acordado vender un pedazo de tierra heredado para apoyar su nuevo comienzo una vez que yo estuviera oficialmente fuera del panorama, creyendo que aceptaría en silencio cualquier explicación que crearan. Escuchar esto no me quebró, fortaleció mi resolución porque todo su futuro dependía de secretos que ahora controlaba. Y cuando mi abogado me informó que congelar esas cuentas evitaría cualquier escape, firme sin dudarlo. Más tarde esa tarde, Daniel regresó a recoger sus pertenencias personales, caminando por la sala de estar como un extraño.
Su confianza reemplazada por la desesperación, mientras intentaba una última vez convencerme de que Clara no significaba nada y que solo necesitaba un consuelo temporal. Pero le hice una simple pregunta sobre el recibo de reserva de un hotel junto al mar fechado el mismo fin de semana que me dijo que asistiría a una conferencia de trabajo. Y su silencio lo confirmó todo. Le entregué copias del resumen de la investigación y le expliqué que podrían presentarse cargos por mala conducta financiera si intentaba impugnar la separación de manera deshonesta. Y por primera vez se disculpó sin excusas. Aunque pude ver que era arrepentimiento por haber sido atrapado en lugar de arrepentimiento por lastimarme. Esa noche mi suegra llamó, su tono más suave que nunca, solicitando una conversación privada, así que acepté encontrarme con ella en un café tranquilo donde confesó que temía perder su reputación más que perder el matrimonio de su hijo, admitiendo que alentó a Daniel a elegir una pareja que considerara más ambiciosa y conectada. Y en esa confesión finalmente vi la raíz de su traición. Le dije con calma que la ambición sin integridad destruye todo lo que toca. Y le informé que no expondría públicamente asuntos familiares privados mientras ella dejara de interferir y reconociera mis derechos legales, dejando en claro que mi silencio fue una decisión, no una debilidad. Pasaron los días y el informe de auditoría confirmó oficialmente irregularidades vinculadas a la empresa del hermano de Clara, dando lugar a una investigación formal que obligó a Daniel a cooperar y separar completamente sus finanzas de las mías. Y a medida que se desarrollaba el proceso, me di cuenta de que el mayor giro no fue su caída sino mi transformación. Porque ya no era yo la mujer que esperaba invitaciones o aprobación. Era yo la que ponía límites y aseguraba justicia. Cuando finalmente visité a mi médico para una cita de seguimiento sobre el embarazo, recibí noticias que trajeron un alivio inesperado, ya que los primeros signos que me preocupaban eran estables y el bebé estaba sano. Y en esa tranquila sala de la clínica comprendí que mi hijo crecería viendo fuerza en lugar de sumisión. Esa noche estuve de pie en la misma cocina donde una vez comí fideos humillada, pero en lugar de tristeza sentí claridad, sabiendo que la celebración destinada a borrarme se había convertido en el punto de inflexión que me liberó. Y al cerrar la puerta al pasado, me di cuenta de que la verdadera victoria no era exponer sus mentiras, sino reclamar mi futuro con dignidad y control. En las semanas que siguieron a la investigación cerrada con sanciones formales que obligaron a Daniel a aceptar toda la responsabilidad, Clara desapareció de su vida una vez que comenzó la investigación financiera, y mi suegra se retiró silenciosamente de cada círculo social al que alguna vez intentó impresionar. Pero no celebré su aislamiento porque mi verdadera victoria fue la paz. La separación se finalizó con una división justa, bajo protección legal. Mi nombre asegurado en cada documento que alguna vez me ató al engaño. Y mientras preparaba un pequeño rincón de guardería en la misma casa donde se desarrolló la traición, comprendí lo cerca que había estado de perderme a mí mismo. Daniel envió un mensaje final diciendo que finalmente se dio cuenta de lo que destruyó. Pero no respondí porque el cierre no necesita audiencia, solo necesita fuerza. La mujer que comía fideos en silencio se había ido, reemplazada por alguien que enfrentó la traición familiar, el engaño, la humillación y aún eligió la justicia sobre la venganza, demostrando que a veces el mayor giro no es exponer a los mentirosos, sino negarse a ser una víctima más en su historia.